Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 14 al 20 de agosto, y tiene por título: Ancianos, sigan el ejemplo de Gedeón. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. Según Primera de Pedro 5:2, ¿qué honor tienen los ancianos cristianos? Jehová les ha confiado a los ancianos de congregación la responsabilidad de cuidar de sus queridas ovejas, así que los ancianos cristianos tienen el honor de servir a sus hermanos. Primera de Pedro 5:2 muestra que pastorear el rebaño de Dios debe ser para los ancianos cristianos un honor y no una obligación. Tampoco debe ser algo que se haga por interés ni con desgano, sino con empeño y de buena gana ante Dios y ante los hermanos. Veamos la pregunta número 2. ¿Qué desafíos enfrentan algunos ancianos? Por ejemplo, para cuidar de la congregación, los ancianos tienen que trabajar mucho. Un anciano de Estados Unidos, llamado Choney, dice que se dio cuenta de que debía ser modesto a la hora de aceptar responsabilidades. Durante la pandemia del COVID-19, se sobrecargó con la organización de las reuniones, la predicación y cosas que surgían cada día. Hasta el punto que con el tiempo, empezó a descuidar su lectura de la Biblia, su estudio personal y sus oraciones. Veamos la pregunta número 3. ¿Por qué es bueno que todos nos fijemos en el ejemplo de Gedeón? Es bueno porque los ancianos de la actualidad, al igual que Gedeón, tienen la responsabilidad de cuidar del pueblo de Dios en una época muy complicada. Por lo tanto, ellos hacen bien si se fijan en la modestia, la humildad, la obediencia y el aguante de Gedeón para extraer valiosas lecciones. En cuanto al resto de la congregación, el ejemplo de Gedeón puede ayudarnos para que valoremos más la labor de los ancianos y los apoyemos de todo corazón. Vamos a pasar al primer subtítulo. Cuando sea difícil ser modesto y humilde. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo demostró Gedeón que era modesto y humilde? Gedeón demostró que era modesto y humilde al tener un punto de vista equilibrado de sí mismo, al conocer bien sus límites y al respetar a Jehová y reconocer su superioridad. Por eso, cuando el ángel le dijo que Jehová le había elegido para elegir a los israelitas para ir en contra de los poderosos madianitas, Gedeón humildemente respondió que su clan era menos importante que el de Manasés, y que él era el más insignificante de la casa de su padre, ya que pensaba que no estaba a la altura para ese trabajo. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué situaciones podrían poner a prueba la modestia y la humildad de los ancianos? Algo que podía poner a prueba la modestia y la humildad de los ancianos sería aceptar muchas responsabilidades y luego ver que no pueden con todas. También pueden ser puestos a prueba al recibir críticas por cómo manejan un asunto, o de recibir elogios por un trabajo bien hecho. Veamos la pregunta número 6. ¿Cómo pueden los ancianos ser modestos como Gedeón? Los ancianos pueden ser modestos como Gedeón si piden ayuda cuando ven que no pueden con todo. Eso fue justo lo que hizo Gedeón, pidió ayuda a los demás. Llamó a 10 hombres de entre sus siervos y envió mensajeros por los diferentes territorios. Un anciano prudente hace lo mismo.
Un ejemplo lo tenemos en el hermano de la ilustración. Él le pide ayuda a otro hermano para organizar la predicación con los carritos, y así demuestra su modestia y humildad. Veamos la pregunta número 7. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Gedeón cuando alguien los critica? Pueden imitarlo manteniendo la calma cuando son criticados. Gedeón tuvo presente que él era imperfecto y eso lo ayudó a mantener la calma, y cuando los hombres de Efraín lo criticaron, en vez de enojarse, fue humilde y los escuchó con bondad, y así logró calmar los ánimos. De allí, que en este tipo de situaciones los ancianos hacen bien si escuchan con atención y responden con la posibilidad. De esta manera, demostrarán sabiduría como dice Santiago 3:13, y además contribuirán a la paz de la congregación. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo deberían reaccionar los ancianos cuando reciben alabanzas? Deberían centrar la atención en Jehová, dándole toda la gloria. Eso fue lo que hizo Gedeón cuando lo honraron por vencer a los madianitas. En tiempos actuales, podemos ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Si aún así ya no lo felicitan por su manera de enseñar, él puede responder que lo que ha dicho proviene de la palabra de Jehová, y con esto le da la honra y la gloria a Dios. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Cuando sea difícil obedecer y ser valiente. Veamos la pregunta número 9. ¿En qué situaciones se pusieron a prueba la obediencia y la valentía de Gedeón? Se pusieron a prueba cuando recibió la peligrosa misión de destrozar el altar de Baal que tenía su padre. Además, debía cumplir con la misión de construir un altar para Jehová, sacrificar el toro joven de su padre para hacer una ofrenda quemada usando la madera del poste sagrado que había cortado. Veamos la pregunta número 10. ¿Cómo puede ponerse a prueba la obediencia de un anciano? Santiago 3:17 muestra que los ancianos deben estar listos para obedecer y para seguir con gusto la guía que da la Biblia y la organización de Dios, así como para hacer un buen ejemplo para todos los demás. Sin embargo, esa obediencia puede ponerse a prueba porque no siempre resulta fácil obedecer. A veces puede pasar que a los ancianos les cueste mantenerse al día con todas las instrucciones que van llevando. También puede suceder que lleguen a cuestionar si ciertas pautas son las más prácticas o sabias, y quizás les cueste hacer algo que ponga en peligro su libertad. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué puede ayudar a los ancianos a ser obedientes? Lo que puede ayudar a los ancianos a ser obedientes es prestar atención a las instrucciones y seguirlas. Gedeón recibió instrucciones de parte de Dios y no las cuestionó, sino que las obedeció al pie de la letra. Él destruyó el altar de su padre, construyó un altar para Jehová y sacrificó el animal que se le indicó, e hizo la ofrenda quemada según las instrucciones. Hoy día, los ancianos reciben instrucciones, anuncios y pautas mediante cartas de la organización de Jehová, a las cuales deben prestar atención y obedecer, porque son para el beneficio de la entera congregación. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo pueden los ancianos poner en práctica Hebreos 13:17, cuando la organización de Jehová recomienda un cambio? Pueden ponerlo en práctica si están dispuestos a adaptarse y aplicar los cambios que recomienda la organización de Jehová. Eso fue lo que hizo Gedeón cuando Jehová le dijo que tenía que quedarse con menos del 1% de sus soldados para enfrentar al numeroso ejército madianita. Gedeón se adaptó al cambio y aplicó las instrucciones de Jehová sin cuestionar ni dudar de los resultados. Veamos la pregunta número 13, parte A.
¿De qué estaba convencido Gedeón? Gedeón estaba completamente convencido de que Jehová lo ayudaría a proteger a su pueblo, por lo tanto, obedeció a pesar de los peligros y de sus propios temores. Veamos la pregunta, número 13, parte B. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ser como Gedeón? Por ejemplo, los ancianos que viven en lugares donde nuestras actividades están prohibidas, pueden ser como Gedeón. Si con valor siguen organizando las reuniones y dirigiendo la predicación, a pesar de que puedan ser arrestados, interrogados, despedidos de sus trabajos o tratados con violencia. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Cuando sea difícil aguantar. Veamos la pregunta, número 14. ¿Cómo se puso a prueba el aguante de Gedeón? Como juez de Israel, el aguante de Gedeón se puso a prueba porque eso significaba un desgaste físico. Por ejemplo, durante la batalla nocturna contra los madianitas, Gedeón y su ejército estaban muy cansados. Aún así, persiguieron a sus enemigos cruzando ríos con orillas de matorrales espinosos, hasta alcanzarlos y derrotarlos. Veamos la pregunta, número 15. ¿Qué puede poner a prueba el aguante de un anciano? Puede poner a prueba el aguante de un anciano cuando tenga que cuidar a la congregación y cuidar de su propia familia, lo cual puede desgastar a los ancianos física, mental y emocionalmente. Veamos la pregunta, número 16 y 17, parte A. ¿Qué ayudó a Gedeón a aguantar? Gedeón aguantó porque confió en que Jehová le daría fuerzas y Jehová no le falló. Por ejemplo, en una ocasión Gedeón y sus hombres persiguieron a pie a 2 reyes madianitas que al parecer huían montados en sus camellos, pero con la ayuda de Jehová, Gedeón y sus hombres lograron alcanzarlos y vencerlos. Veamos la pregunta, número 16 y 17, parte B. ¿De qué pueden estar seguros los ancianos? Isaías 40, 28 al 31. Los ancianos de la actualidad pueden estar seguros de que pueden confiar en que Jehová es el Dios que jamás se cansa ni agota, les dará las fuerzas siempre que las necesiten. Como dice Isaías 40, 28 al 31, Jehová fortalece al que está cansado, llena de vigor al débil, y al que pone su esperanza en él, le hace recobrar las fuerzas para que alce el vuelo como si tuviera alas de águila, para que corra sin agotarse, y camine sin cansarse. Veamos la pregunta, número 18. Según lo que hemos visto, ¿cómo pueden los ancianos imitar a Gedeón? Pueden imitarlo siendo modestos y humildes a la hora de aceptar más responsabilidades y al recibir críticas y elogios. También lo hacen cuando son obedientes y valientes, especialmente ahora que se acerca el fin de este sistema. De igual manera, lo imitan si confían en que pase lo que pase, Jehová les dará las fuerzas que necesitan para seguir aguantando. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado, ¿cómo pueden los ancianos imitar estas cualidades de Gedeón? Pregunta 1. Su modestia y su humildad. Los ancianos pueden reflexionar honestamente sobre sus habilidades, limitaciones y motivaciones. Reconocer sus fortalezas y debilidades les ayudará a mantener una actitud realista y humilde. Al asumir nuevas tareas o responsabilidades, los ancianos pueden hacerlo con humildad y la disposición de trabajar en equipo, reconociendo que están sirviendo a Jehová y a la congregación. Pregunta 2. Su obediencia y su valentía.
Pueden imitar a Gedeón al estar dispuestos a seguir las direcciones de la organización de Jehová, que se basan en las Escrituras. Incluso cuando puedan parecer desafiantes o difíciles de comprender, y enfrentar los desafíos y oposiciones con valentía, confiando en la protección y ayuda de Jehová, en lugar de ceder al temor humano. Pregunta 3. Su aguante. Al igual que Gedeón, los ancianos deben reconocer que no son superhombres y que pueden sentir cansancio y agotamiento. Es importante que sean realistas acerca de sus capacidades y no se sobreexigen, y ante el cansancio y las dificultades, los ancianos deben recurrir a Jehová en oración, pidiéndole fuerzas y aguante para cumplir con las responsabilidades que se le han sido encomendadas. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.